Segundo triunfo consecutivo. Hablemos de la victoria del Deportivo Pasto aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de arrancar, ya saben, darle like, suscribirse a este canal me ayuda bastante para seguir creciendo y para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. Gran e importante victoria de este Deportivo Pasto de Camilo Ayala, que con estos 7 puntos que tiene transitoriamente se ubica en la casilla número 5 de la Liga Betplay. Algo muy importante, algo que motiva bastante al equipo, que motiva bastante a la hinchada, porque estar dentro de los 8 siempre va a ser más llamativo. De hecho, con esta victoria, ahora uno esperaría que para el siguiente martes contra Unión Magdalena, ignorando pues temas climáticos, que eso también puede afectar, tema del frío, uno esperaría que aunque sea unas 200, 300 personas más se animen ahí que contra el partido contra Chico. Entonces, eso por los lados de la hinchada, pues eso se puede debatir, eso se puede quedar para otra tema de conversación, pero hablemos de lo que nos compete el día de hoy, que es el partido y de la victoria de este Deportivo Pasto. Bueno, el día de hoy vimos un partido que no nos vamos a engañar, esto fue un partido aburridísimo, un partido en el que poco y nada pasó, sobre todo en el primer tiempo, porque en el primer tiempo uno va a ver el compilado de las acciones y no, en el primer tiempo pasó muy poquito. Por ahí, si nos ponemos así como analíticos a ver qué pasó en el primer tiempo, lo primero destacable quizás fue el remate que le hizo Israel Alba por ahí al minuto 24. O sea, dimensionen esto, pasaron 24 minutos para ver un remate directo a portería. De hecho, si no estoy mal, yo vi las estadísticas del primer tiempo mientras hacía la transmisión para Ecos de Pasto y habían 4 remates de Envigado, ninguno a portería, y 4 remates del Deportivo Pasto y 2 a portería, uno que fue el tiro libre que tapó el arquero Escobar de Envigado y el otro que fue el gol para el Deportivo Pasto. Pero más allá de esas estadísticas, ya hablaré obviamente más adelante del gol, de lo importante que fue. Más allá de las estadísticas, si vimos un partido, uy. Si uno está aquí acostado viendo el partido, yo creo que me hubiera dormido si no hubiera estado haciendo la transmisión. De verdad se los digo, esto fue un partido aburridísimo, un partido fácil de los peores partidos que he visto en un año, fácil. Pero Andrés, ¿por qué dices que el partido fue tan aburrido? ¿O por qué ese planteamiento tan mezquino de los dos equipos? Bueno, fácil, sencillo. Los dos equipos salieron con una propuesta similar. El esquema era diferente en cada uno de los equipos, eso sí, pero la propuesta fue similar. Por los lados de Envigado le dio manejo a la pelota. Le daba manejo a la pelotica, la tocaba, pero uno va a ver repetido ese partido, que sería muy difícil ver repetido ese partido. Uno va a ver repetido el partido y mira que Envigado en los primeros 15 minutos se animaba, trataba de mandar a sus dos laterales, tanto a Neymar Uribe como al otro pelado con el 34, los trataba de explotar, trataba de aprovechar esas bandas, pero Deportivo Pasto, pragmático, compacto atrás, no se inmutaba, no padecía ese tipo de ataques. Entonces, cuando ya Envigado vio que por ahí no era la manera, por ahí iba a ser un poco complicado, ¿qué empezó a hacer? Nada. Uno va a ver al Envigado del minuto 15 al minuto 30. Era un Envigado que tocaba y la seguía tocando y la volvía a tocar y no se animaba. No se animaba. Después de los 15 primeros minutos no vimos una sola salida de los pelados de Envigado. Fue muy difícil verle algo al conjunto envigadeño y cuando ya vio Deportivo Pasto que el mismo Envigado se quedó sin ideas, se quedó sin variantes de ataque, ¿qué hizo el Deportivo Pasto? Empezó a probar de media distancia. Dijo, a ver, mira, este equipo está como blandito, vamos a ver qué conseguimos por acá. Y bueno, en una de esas, Israel Alba, como les mencioné, al minuto 24 más o menos, llegó e hizo el primer remate directo al arco en todo el partido. Y seguido a esa jugada, que se fue a un tiro de esquina, llega un remate, si no estoy mal, de Alarcón o de uno de los centrales que estaba ahí cazando el rebote en la zona de rebotes y lo mandó desviado. Entonces, Deportivo Pasto, con medio animarse en 2 ocasiones, hizo más peligro que Envigado en 25 minutos. Pero más allá de esos 2 remates de Deportivo Pasto que nos hacían ilusionar con que el partido ahora sí iba a agarrar vuelo, el partido siguió planchado, porque Envigado seguía con su propuesta mezquina de tocarla entre los centrales, al volante de primera línea, nuevamente a los centrales, tiremos un pelotazo, no funcionó, vuelva y repita. Y Deportivo Pasto, como sigue engranando, es un equipo que sigue en construcción, esto es innegable, Deportivo Pasto sigue en construcción,
como es un equipo que va engranando, ¿qué prima? Que no me hagan gol. Y si el rival no me ataca para nada, ¿qué hago yo? Pues me espero tranquilo. ¿Y por qué esperar con tanta tranquilidad al rival? Pues sencillo, porque Deportivo Pasto estaba consiguiendo un punto por fuera de casa. Es cierto, había que empezar a cuadrar caja respecto a los dos primeros partidos que se perdió y quizá los 3 puntos eran mejor, a la postre se consiguieron, pero el punto cuadrando caja de visitante, 2 puntos de visita en dos salidas, era bueno, era un negocio aceptable, pero los 3 puntos eran mejor porque ahí sí se superaba el promedio que Deportivo Pasto iba a conseguir si sacaba solo un punto, porque con el empate Pasto tenía 5 puntos en 5 partidos, 1 punto por partido. Ahora, Deportivo Pasto tiene 7 puntos en 5 partidos, ya es más de 1 punto por partido. Y ya sabemos que para querer clasificar es más que necesario hacer más de 1 punto por partido, porque al final de cuentas los equipos clasifican con 32, 33 puntos en 20 partidos. Entonces, hagan ahí esa división, 33 entre 20, ¿cuánto te da? 1,20, 1,30, bueno, por ahí. Entonces, era importante que Deportivo Pasto empiece a cuadrar caja con este tipo de rivales, porque más adelante ya se aparecen los Medellín, ya se aparecen los Nacional, ya se aparecen los Santa Fe, equipos que históricamente lo complican al Deportivo Pasto y que si necesita buscar puntos contra ellos para la clasificación, se puede complicar bastante. Dicho todo esto, ahora sí pasemos a hablar de lo que fue las jugadas que propiciaron el gol y el gol en sí mismo, porque listo, ya Deportivo Pasto seguía con su planteamiento mezquino de no salir a atacar, de esperar a Envigado, pero en una de estas se volvió a animar, una jugada que termina en el costado derecho, o bueno, en el costado izquierdo del Deportivo Pasto, por ahí estaba Facundo Bonet, a Facundo Bonet le hacen una falta, un tiro de costado, muchos pensábamos que listo, el balón va a ir segunda jugada, alguien la va a cabecear y ojalá hice el gol, porque así se abrió el partido contra Boyacá Chico. Pero no, Israel Alba tenía otros planes, Israel Alba que viene encendido dijo, a ver si acá me consigo otro gol. Y casi lo consigue porque fue un tiro muy bueno por parte de Israel Alba que cobró, exigió al arquero Escobar de Envigado y la mandó al tiro de esquina. Acto seguido, el cobro lo hace Facundo Bonet hace un buen tiro de esquina, hace un buen cobro, la tira hacia las 5,50, aunque aquí el arquero Escobar sí tiene algo de complicidad porque la 5,50 sí o sí es del arquero, aunque también hay que abonarle la presión que estuvo haciendo Deportivo Pasto porque arrinconó a todos los defensas ahí y no le permitió la salida al arquero Escobar. Ahí se apareció Gustavo Torres, cabeció. Bueno, cabeció es un decir porque creo que la alcanza a rozar, pero el último que la toca en última instancia es Inestrosa que la manda a guardar, autogol, gol para Deportivo Pasto y se ponía 1-0 este partido. Con el 1-0 a favor, muchos pensábamos que tal vez se podría venir una historia similar como contra Boyacá Chico, porque el Deportivo Pasto le costó hallar el primer gol, pero el resto de goles cayeron por decantación ante un rival tan limitado en lo técnico y en lo táctico. Pero este no fue la ocasión, porque como les dije, Deportivo Pasto sigue engranando, sigue encontrando su manera de jugar. Ya encontró los muñecos, porque ya son 3 partidos seguidos que ha repetido 11 inicial, pero las maneras todavía le siguen costando un poquito y eso se vio en el minuto 42, donde un remate del delantero Tomás de Envigado se va cerquita porque ahí se dejaron algunos espacios, no se hicieron bien los cierres y por ahí casi llega el empate de Envigado. Entonces, Deportivo Pasto, con su propuesta pragmática, con su propuesta conservadora, decidió seguir aguantando, decidió seguir esperando y esperar a que se acabara la primera mitad. Para el segundo tiempo, era evidente que Envigado, por la necesidad que lo apremia tanto en la tabla de posiciones como en el tema del descenso, que en el cual en el descenso tiene que hacer casi 60, 65 puntos en este año para salvarse, que eso equivale a clasificarse 2 veces en este año prácticamente, es bastante complicado por el lado de los temas de Envigado, entonces era evidente que el técnico Andrés Orozco iba a mandar a algunos jugadores más desequilibrantes, algunos más rápidos, pero en eso también iba a dejar algunos espacios para que los aproveche Deportivo Pasto. Y Deportivo Pasto los aprovechó a medias, porque hasta el minuto 70 alcanzamos a ver algunas jugadas. Por ahí se aproximó Morínigo, una que le tapa, no, perdón, una que de Morínigo que la manda por encima, otra de Morínigo que la manda por un lado. Por ahí llegó también el remate de Johan Torres, Johan Caicedo, me crucé los cables. Un remate de Johan Caicedo que fue un señor remate. A Johan Caicedo desde divisiones menores se le conocía esa fortaleza, esa virtud del remate de larga distancia y el arquero Escobar estuvo fenomenal en esa tajada, salvo lo que pudo haber sido el 2-0 del Deportivo Pasto en estas 3 jugadas. Estuvo muy bien, también por ahí tuvo una participación importante ante un remate un tanto débil
del Pitbull, del remate de Jaramillo, y por ahí se alcanzó a salvar de un remate sin dirección de Diego Castillo. Esas fueron quizás las 5 oportunidades que tuvo Deportivo Pasto para ponerse 2-0 en ventaja, pero el gol nunca le llegó. Mientras que por el otro lado, porque el otro rival también existe, Envigado, ¿qué estaba haciendo? Atacando como podía. Esa es la realidad. Envigado atacaba como podía porque las variantes ofensivas que tiene el conjunto envigadeño es muy, muy poco. Y no es por demeritar a los rivales, porque no es la intención. Es más, teniendo en cuenta el tipo de jugadores que tiene Envigado. Dense en una idea que el promedio de edad de este partido de los convocados suma 21 años. 21 años. Dense en una idea de la responsabilidad que tienen estos pelados para salvar al Envigado. O sea, pelados de 21, 20, 19, 18 hasta uno que lo pusieron a jugar de 16 años. A esos pelados les encomendaron la responsabilidad de, vean, salven al equipo del descenso. Es complicado. Entonces, con estas variantes era muy difícil que Envigado hiciera daño, aunque también si tú al rival le das la pelotica, el rival evidentemente se va a crecer. De una u otra manera, algo va a hilvanar, algo va a hilar. Y así llegaron algunas jugadas, una del panameño Dawson que la mandó por encima, empezó Envigado a repetirse con centros, centros y centros, eso ya es el síntoma del equipo desesperado. Y bueno, así el partido se iba diluyendo. Digamos que al final, muy al final, el Deportivo Pasto terminó sufriendo medianamente el embate de Envigado, pero era apenas normal porque, como les digo, el Pasto todavía sigue engranando, era muy conservador en su estilo, por esa razón quizás los cambios no surtieron efecto. Alcanzó a entrar Castilla, alcanzó a entrar el mismo Castilla y Castillo, y Deiner Quiñones, los tres no pudieron hacer mucho. Quizás Castilla sí se lo vio un poco más activo, más metidito en el partido, teniendo en cuenta que es un jugador que sí viene con recorrido en el Pasto, ya más o menos sabe a lo que juega el Deportivo Pasto, mientras que Deiner Quiñones recién llegó hace como 15 días y Diego Castillo es de los nuevos, quizá le falta mucho, pero bueno, esto fue lo que nos dejó el Deportivo Pasto, un equipo que trataba de aprovechar los espacios que dejaba Envigado a la contra, no las terminaba de gestionar muy bien, y un Deportivo Pasto que dejó crecer al Envigado, por poquito le empata, por ahí estuvo en peligro, un 50% estuvo en peligro el resultado a favor del Deportivo Pasto, pero al final no pasó a mayores, el 1-0 fue más que suficiente para que este Deportivo Pasto se instale en la quinta posición y duerma tranquilo dentro de los 8. Ahora pasemos a hablar de los rendimientos individuales de los 11 titulares y de los que ingresaron en el Deportivo Pasto, comenzando con Diego Martínez, un Diego Martínez que, si nos ponemos a analizar, no le hicieron remates al arco. Estuvo seguro en algunas jugadas, pero remates exigentes al arco no. Fueron jugadas peligrosas de Envigado, pero que se fueron desviadas, más no hubo una intervención clara y oportuna por parte de Diego Martínez. No por eso quiere decir que hizo un mal partido, simplemente es un partido, si no te exigen, pues, ¿qué haces? Cumplir. Por los lados de Castaño, quizá no fue su partido más brillante, ya venía de 2 partidos muy buenos ante América y ante Chico. En este no lució tanto, pero vuelvo y le repito, la propuesta del Deportivo Pasto fue muy conservadora y por eso quizás los laterales no tuvieron tanta salida como en los anteriores partidos. Por los lados de Alarcón cumplió, por los lados de Osa también cumplió y por los lados de Caicedo también cumplieron. Como les dije, este trío defensivo está engranando, se está aceitando, se está poniendo a punto. Ya entre los tres, a medida que corran los partidos, ya se irán conociendo de mejor manera y muy probablemente ese tipo de espacios, en esas jugadas muy puntuales donde quedan un poco mal parados, quedan desubicados, se podrán ir corrigiendo. Por los lados de Israel Alba, lo mismo que Castaño, no fue su partido más brillante, pero fue un poco más importante que su contraparte del lado izquierdo, porque Israel Alba fue el que primero se animó a rematar de media distancia. Israel Alba fue el que propicia ese remate muy bueno que se va al tiro de esquina del cual sale el gol, muy, muy influyente lo que viene haciendo Israel Alba. Por los lados del Pipe Jaramillo y Caicedo, en ellos toca meterlos en la misma bolsa porque qué partidos se jugaron. La zona defensiva, la zona medular del Deportivo Pasto hoy no tiene ningún reparo, el reparo hay que hacerlo evidentemente en la zona defensiva, no dejar tantos espacios, pero en la zona medular la combinación de experiencia y juventud de Jaramillo y Caicedo le está dando mucho resultado al Deportivo Pasto. Por los lados de Bonet, que hay que decir de Bonet, a Bonet le falta su gol, porque la labor táctica y el sacrificio que hace Bonet no tiene sentido. Es un futbolista determinante en este Deportivo Pasto. Por los lados del impopular pero eficiente Gustavo Torres, cumplió. El hombre viene levantando el nivel y digan lo que digan. De hecho, lo eligieron figura. Y no me digan, no vengan a decir, no, Torres es malo. No, 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 no. Porque incluso ahora la metodología que tiene Win para elegir la figura de los partidos es con los votos de la gente. ¿Y quién vota? Pues la gente. No creo que Gustavo Torres tenga
200 personas que hayan votado por él porque sean amigos, no. La gente votó por él y por algo fue, porque el hombre viene levantando el nivel. Lástima que le quitaron el gol porque en un inicio parecía que fue de él, pero pues al final fue un autogol. Lástima, pero el hombre viene levantando el nivel y va, va por buen camino. Y por los lados de Morinigo, vuelvo y repito lo que dije en el video pasado. El hombre es un delantero del área y actualmente el Deportivo Pasto no está pisando tanto el área. Entonces así va a ser muy difícil que se haga notar. Además, en la parte física se ve que todavía le cuesta. El hombre no termina un partido, no corre los 90 minutos. Es un delantero de área, hay que ponerle la pelotica en el área y que él se las arregle ya definiendo. Hoy tuvo dos jugadas, una la administró mal y se le fue desviada y la otra definió, bueno, hizo lo que tenía que hacer, que era rematar, pero se le fue un poco elevada. Pero el hombre, póngale la pelotica en el área y puede generar bastante peligro. Ahora, de los que ingresaron, Castilla fue el que mejor ingresó, el que más enchufadito estuvo en el partido, puso pases bastante claritos, el hombre es un diferencial en el Deportivo Pasto. Deiner Quiñones amarra mucho la pelota, quizá que por querer mostrarse, por ganarse el puesto en la titular, amarra mucho la pelota, se exagera en la conducción, pero el hombre tiene magia. El hombre tiene mucha magia, mucha magia, pero tiene que soltar más rápido la pelotica. Y por los lados de Diego Castillo, por ahí le escuché a un hincha decir que Diego Castillo se está convirtiendo en el nuevo Gustavo Torres. Y la verdad es que le creo, porque lo que hace Castillo es interesante por ratos, pero también deslucido por otros. Entonces, es como un 50-50. Te hace una buena por dos malas, Diego Castillo. De hecho, pues tuvo para poner el segundo, pero definió muy mal. Entonces, habrá que darle un compás de espera a Diego Castillo, al mejor amigo de Facundo Bonet, que fue justamente con el que se peleó. Pero bueno, en ese tema, esperar, amanecerá y veremos. Y listo, señores, eso fue lo que nos dejó esta nueva victoria del Deportivo Pasto. Ya son dos consecutivas, habrá que revalidarla contra Unión Magdalena, que no va a ser fácil, es un equipo mejor armado que estos dos rivales que hemos enfrentado, aunque no se le han terminado de dar los resultados. Y ojo, también el técnico que tiene no es cualquiera parecido. Jorge Luis Pinto es un gran técnico, mucha experiencia, mucha jerarquía. Habrá que revalidar y sudar bastante ante este rival de la costa. No siendo más, yo me despido, nos veremos evidentemente después de este partido y si hago algún otro video respecto a Liga de Colombia, tal vez me anime a hacer el video del clásico del eje cafetero, quizás sí, quizás no, puede que lo haga, puede que no, eso ya el tiempo y si las ganas y el televisor me funciona porque entre otras cosas me dañó, eso lo dirá. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí, recuerden darle like, suscribirse, todo eso ayuda un montón y nos vemos hasta la próxima.